quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Es un gusto enorme cada vez que tengo la ocasión de compartir en este espacio con un amigo, además con una persona que admiro tanto, el profesor Ivo Hernández, que hoy nos acompaña de nueva cuenta en este espacio y a quien desde ya, y para no profundizar muchísimo en los protocolos de la bienvenida, pues le mando mi saludo. Don Ivo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Navarro. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa y a la audiencia que te acompaña fielmente. Eres de las personas que siempre me invita y eso lo agradezco especialmente, razón por la cual siempre las personas que han mantenido esa especie de constancia de mantenerse allí para discutir temas, aquí tienen siempre prioridad en la agenda conmigo. Yo estaba muy pendiente de tu llamada porque creo que hay muchos temas, muchísimos temas que vale la pena pensar con calma. Así que si las personas que nos escuchan tienen un momento de tiempo, yo les sugeriría, vamos a pensar todos los temas que vamos a hablar aquí. Así es, Ivo, y además agradezco tu buena disposición cada vez que te contacto para que compartamos unos minutos que, por cierto, la audiencia ha gratificado con creces en ocasiones anteriores. La verdad es que sí, lo agradezco. Aprovecho la oportunidad también para agradecerle a nuestra audiencia porque piden mucho que converse contigo, agradecen mucho justamente estos espacios y creo que dejan muchísimos insumos para la reflexión de las personas cada vez que estamos acá frente a esta pantalla. Ivo, en tiempo reciente, por cierto, hemos sostenido 2 o 3 encuentros donde comenzamos a hablar, recuerdo, de, en principio, cuando ni siquiera Donald Trump era presidente todavía de los Estados Unidos, hablamos durante la campaña electoral. Luego, cuando Trump ganó la elección, tuvimos un segundo programa y un poco más acá en el tiempo, incluso hablamos de las primeras medidas, porque, bueno, Trump llegó como una suerte de vendaval. Trump llegó haciendo y deshaciendo a la Casa Blanca luego de tomar posesión, creo que el 20 de enero, creo que fue el acto de posesión de este segundo periodo de Trump al frente de la Casa Blanca. Sin embargo, con el andar del tiempo, que tampoco es demasiado, son apenas 3 meses, y justamente en ello se va un poco este razonamiento del vendaval de que Trump ha comenzado a implementar una cantidad de medidas de manera sumamente acelerada. Han aparecido en el mapa estos aranceles, ¿no?, que Trump ha proyectado sobre distintos países en el mundo. Yo diría que básicamente 2 bloques son los que han sido objeto de los aranceles. Por una parte la Unión Europea y por el otro lado, creo yo, más importante aún, lo que significa la guerra comercial con China, que a este momento y en este instante es justamente quizá el país que está sufriendo los mayores rigores de los aranceles de Trump y viceversa, ¿no? Vamos a arrancar por allí, Ivo. Como una medida que en principio, y creo que lo mencionamos en algún programa, marca una especie de agenda proteccionista dentro de la visión económica de Trump, está impactando realmente en el mundo, en la economía del mundo. Sé que la pregunta es amplia, pero lo hago porque tú estás en los Estados Unidos, donde entiendo que hay mucha gente que está teniendo incluso algunas aprehensiones con este tipo de medidas respecto al encarecimiento de la vida diaria. Yo no sé si esto ya se está notando en los Estados Unidos, toda vez que también Trump ha hecho una pausa, por ejemplo, en lo que pretendía implementar fundamentalmente con la Unión Europea. Hay una especie de latencia, ¿no?, de la implementación de estas medidas, pero toda la economía mundial parece estar en este momento con el ojo puesto en lo que significan las decisiones de Trump en esta materia, en lo que podría ser mañana, en lo que podría ser pasado mañana, porque también ha sido bastante variante su postura desde que arrancó la implementación de los aranceles. ¿Cómo lo ves a nivel global? ¿Esto está produciendo una huella que tiene carácter global o que por ahora todavía es
justamente la latencia de algo que podría pasar? Bueno, sí la tiene y la tiene de muchas maneras más profundas incluso de lo que se ve. Aquí le brindo yo a las personas que nos escuchan, a la audiencia, una especie de perspectiva. Me falta mucha data todavía. Me he ganado el remoquete de ser pro administración Trump y no lo soy para nada. Soy bastante crítico, de hecho, pero trato de entender lo que se viene en los próximos 2 años, toda vez que este gobierno recién está llegando a los 100 días. Imagínense lo que queden todavía de tiempo. Entonces, yo voy a dar las respuestas en base a dos grandes vértices que voy a tratar de fundamentar para lo que estamos diciendo. La primera es que creo que estamos ante una reprogramación del sistema comercial mundial, global, es decir, que de lo que se hizo en 1947, ya les voy a dar sustancia, estamos dando un giro grande, muy grande. No creo tanto en el aislamiento que dicen los medios, ni creo tampoco en un mercantilismo o una vuelta al mercantilismo negando el liberalismo, como se dice de alguna manera. Voy a tratar de fundamentar eso. Creo que esa es la primera gran vertiente. Y la otra gran vertiente es que creo que la administración Trump está enfrentando una contrarrevolución cultural. Es decir, a toda esa avanzada que había logrado una izquierda que se apropió de las universidades, de los medios de comunicación, que nos había modificado el lenguaje, que nos querían modificar la forma de pensar, se está replanteando puertas adentro, al menos en los Estados Unidos, y creo que por ello con reverberación a muchos otros países, se está replanteando una contrarrevolución desde el idioma en adelante. Para darles una muestra, yo estaba escuchando lo que sería la radio pública norteamericana esta mañana, que es el NPR, National Public Radio. Ese es como decir la radio nacional, por decirlo de alguna manera. Y esa gente todavía maneja neologismos que ellos inventaron, como gente embarazada. Por ejemplo, estaban entrevistando a una señora y usted lo puede ver eso como algo inocuo. No, porque aquí estamos para apoyar a la gente embarazada. Dice, señores, gente embarazada no existe. Los únicos que se pueden embarazar en nuestra especie son las mujeres. ¿Ok? Que usted agarre un sujeto, lo llene de hormonas, eso no lo convierte en mujer. Cada una de sus células grita el comportamiento genético que mantiene, más allá de la conducta que el sujeto pueda mantener. Entonces, se le respeta su condición, pero no puede proponerle una influencia total. Entonces, a ese nivel, y eso lo vamos a ver ramificado en diversos temas, como el de las universidades, etcétera, etcétera. Dos grandes vertientes. El que tú estás planteando es el tema comercial. Los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Bueno, en principio, uno diría, bueno, son impuestos. Eso es lo que, si usted le pregunta a un economista, ahora, ningún economista acá que no se ponga a estudiar el fenómeno comercial más a fondo va a poder dar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque tenemos tres patas. Tenemos la pata jurídica, tenemos la pata económica y tenemos aquí la pata histórica. Es decir, aquí hay que entender este fenómeno realmente para poderlo abrazar bien a fondo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuándo se produce al final de la Segunda Guerra Mundial? Europa se suicidó, ahí no ganó ningún país europeo, queda entonces los Estados Unidos como la gran potencia que en ese momento tenía las bombas atómicas y quedan los países supuestamente de la llamada cortina de hierro, que no es más que Rusia canibalizándose todo lo que pudo del este de Europa y luego como los espías poniéndose en la bomba atómica. Entonces quedan esos dos grandes polos. ¿Qué hace Estados Unidos? Empieza a jugar como la gran potencia y dentro de las cosas que hace es que empieza a programar los sistemas de comercio mundial. Se generó en 1947, poco más, poco menos de tiempo, a quien recuerde el llamado GATT, General Agreement on Tariff and Trade, es decir, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. ¿Qué era eso? Una fórmula para empezar a incorporar a los países por aquello de hace el comercio y no la guerra, que es la vieja fórmula de Voltaire. Los países que hacen comercio no están preocupados de hacer guerra, porque están más preocupados en aumentar sus capacidades. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos viendo que ese sistema duró muchísimo y luego en el 1990 y tanto se transformó en la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué pasa? La Organización Mundial de Comercio se ha ido debilitando. China ha profitado de la Organización Mundial de Comercio, siendo una especie de animal doble cara que para unos es la gran potencia económica, pero en la Organización Mundial de Comercio es un país en desarrollo. Entonces, profita de los dos mundos. El sistema se ha debilitado. Organizaciones diversas y administraciones norteamericanas no han sabido enfrentar el tema. Y yo no entiendo muy bien por qué, y en este momento es Donald Trump quien se le ocurre con un equipo empezar a tratar de modificar esto. Por supuesto que esto va aunado a otras medidas, las medidas de defensa, las medidas de otras. Y entonces estamos viendo cómo todo el sistema llamado global, el sistema de la globalización, que era una idea de
sistema de promover el comercio, se había distorsionado al punto tal que se pretende corregir ahora. Yo no estoy hablando que están haciéndolo bien, estoy diciendo que es lo que tratan de hacer. Entonces, están tratando de corregir ese sistema y para ello tratan de nivelarlo. Y por eso Trump habla de tarifas que son recíprocas, es decir, aranceles que si yo le vendo a Neomar los lápices y él me cobra por cada lápiz 10%, yo las cosas que le compre a él, pues también le voy a aplicar 10%. ¿Qué decía Estados Unidos? Decía, bueno, hay países que nos han estado jugando camonina, es decir, que habían estado profitando de una manera realmente extraordinaria de nosotros y nosotros no le poníamos porque nosotros éramos los regentes. Es cierto, como dicen los economistas, bueno, Ivo, pero el dólar tiene primacía, el dólar tiene lo que se llama seniority, es decir, todo el mundo comercia en dólares. Eso es cierto y Estados Unidos se ha beneficiado de eso, pero también Estados Unidos ha sido el gran país para pagar las cuotas de muchas cosas. Todo el mundo sabe que cuando los países tienen problemas, al primer país que miran es a los Estados Unidos. Y el antiamericanismo, que es un deporte nacional en Europa y que la izquierda ha promovido, realmente tiene pata corta, porque al final del día todo el mundo mira a ver cómo Estados Unidos los puede ayudar, qué cosas pueden vender en el mercado norteamericano, etcétera, etcétera. De manera que para cerrar tu pregunta, ¿modifica estas medidas el comercio mundial? Sí, y lo hace de dos grandes maneras, de manera inmediata y de manera mediata. Es decir, estamos atacando la estructura del sistema para decirles, señores, ahora tenemos que cambiar las reglas del juego porque lo que funcionó hasta ahora, lo que nos trajo hasta aquí, no nos va a llevar más lejos porque eso funcionaba con nosotros, digo nosotros los americanos supuestamente, endeudándonos. Por eso Estados Unidos tiene incluso un reloj de deuda que aumenta minuto a minuto, porque era un sistema en donde la balanza de pagos iba absorbiendo una cantidad de desequilibrios provenientes de la balanza comercial. Entonces, aquí había realmente un teje-maneje, y yo no sé por qué es Trump, puede ser, se puede acusar de misionerismo histórico, lo que usted quiera decir, se ha parado y decir, esto hay que detenerlo y hay que hacer algo. Por supuesto, al momento en que usted trata de corregir, la gente se pone brava. Hay que recordar que todo el que se mete a Nazareno, pues la gente se pone brava y le dice, bueno, usted no puede modificar esto. Los europeos han tomado como si fuese esto natural. China incluso, los chinos dicen, no, pero bueno, no, pues señores, ustedes son el mercado más proteccionista del mundo y China no vuela nada, no vuela Facebook, no vuela nadie. Son las cosas de ellos lo que venden allá adentro. Entonces ellos quieren inundar el mundo con sus mercados, con su mercancía, pero entonces para entrar en China no se puede. Entonces realmente esas cosas es lo que la gente tiene que empezar a tratar de analizar, porque estamos en el momento, en el medio del huracán, y el huracán, tú bien lo dijiste, un vendaval va a traer algunas consecuencias, unas esperadas y otras inesperadas. Para que nuestra audiencia tenga un poco más de contexto, he dividido digamos, la imposición de los aranceles o la política de aranceles en dos grandes bloques. Hablamos de China, como dice Ivo, y hablamos bueno, de esta lista que Trump cita así como en infinito de más de 70 países, pero que fundamentalmente allí lo que importa es lo que un grupo de unos veintitantos de la Unión Europea, los famosos 27, ¿no? Que se le dice el grupo de los 26 o 27, tengan con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Con respecto a Europa, entiendo que el arancel ha sido postergado por 90 días y de momento se mantiene en una base de 10%. La imposición del arancel de todas las importaciones europeas en los Estados Unidos. En el caso de China, que sí ha salido pues de la bondad y de la misericordia de Trump en esta medida, China tiene un arancel impuesto en los Estados Unidos del 145% con amenaza de escalar en las próximas semanas a 245%. China, en contraprestación, le ha impuesto a los productos estadounidenses 125% de arancel. Ahora bien, Ivo, yo creo que el tema acá de fondo es una discusión que se obvia y que lamentablemente nuestros amigos economistas no meten en la lupa, como dicen por allí. Y es que efectivamente China se ha convertido con el paso de las décadas en un país que comenzó copiando, comenzó produciendo muy barato y muy mal, pero que con el paso de ese tiempo, bueno, ha mejorado esos procesos de manufactura y ha logrado incluso innovar en algunos procesos. Pero la pregunta no es o no estriba sobre el hecho de la innovación o de cómo han logrado convertirse en un país competitivo con respecto a países que en algún momento en distintas áreas eran potencias, pues en producción de bienes y servicios, sino que en el caso de China,
Yo creo que la pregunta que, repito, obvian los economistas es ¿a qué costo se ha logrado esto en términos sociales, humanos, en términos de lo que significa el respeto a los derechos humanos y lo que implica poner a competir a un país de esas dimensiones con otros países del mundo que tienen una fuerza de producción que en este momento quizá no es la de China, pero que además dentro de esos otros países del mundo, fundamentalmente en Occidente, tienen que cumplir una cantidad de reglamentaciones, tienen que abarcar una cantidad de aspectos vinculados al respeto de derechos humanos, al respeto de jornadas laborales, al respeto de todo lo que implica pues el ejercicio del trabajo de una manera decente, podríamos decirlo, y que en China esas consideraciones no están. Y yo creo que en el fondo, Ivo, los planteamientos de Trump van por allá también. O sea que lo que se está produciendo, si es que aquí nos vamos a poner a defender el mercado, es lo que él llama una competencia desleal, porque es una competencia donde más allá de que estén castigando a tus productos cuando llegan a estos otros países con los aranceles, y por eso es que él le pone el remoquete de recíprocos a los que él está imponiendo, hay un problema que arranca en el hecho mismo de la producción y de cómo esa producción no se da en igualdad de condiciones en China que como se pudiese dar en Alemania, en los Estados Unidos, en Italia, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, porque sencillamente ni siquiera la jornada laboral ni las condiciones laborales son iguales. Y así nunca va a haber igualdad respecto a este tema, ¿no? Me parece, Ivo. Bueno, voy a tratar de recoger algunos puntos que estaba anotando mientras hablaste. Me parece muy importante. El caso chino. Primero, como una especie de aclaratoria, le digo a las personas que nos escuchan, si usted no está de acuerdo con lo que yo exponga o lo que sea, tiene todo su derecho. Lo que sí recuerde, a mí no me paga nadie. Esto es una cosa que se hace a motu propio, es decir, yo no soy becado por la administración norteamericana ni por ninguna administración europea, solo para estar claros. China es un país que paga periodistas. China paga ONGs, China tiene una política exterior cultural diversa y muy agresiva. Y hay dos vertientes para entender al gobierno chino de una manera clara históricamente. Hay esas cuentas pagas que uno las ve en Twitter, entonces nos dicen, mira que China hizo un tren en el desierto, mira que China hizo las ciudades que tienen trenes espaciales, mira que China, señores, la Unión Soviética desde el año 1917 a 1940 industrializó un país medieval para que ustedes tengan una idea. Es decir, eso el comunismo ya lo ha hecho. El comunismo se especializa en esa especie de saltos adelante, para usar la terminología china, a costo de la humanidad. Recuérdense que es el gobierno chino del siglo XX el que tiene en sí mismo el genocidio de su propia población más alto que existe en toda la historia de la humanidad. Es decir, es Mao Zedong, un sujeto que se le ocurre un día, aquí vamos nosotros a producir acero como Gran Bretaña, y sacrificó un montón de campesinos y luego hizo la revolución cultural como si aquel salto adelante en 1955 no hubiese sido un suficiente disparate. 10 años después se lanza la revolución cultural y mata más gente todavía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tú dijiste la palabra importantísima, ¿a qué costo? Occidente tiene en sí mismo el valor de los derechos humanos. Acabamos de celebrar no hace mucho la Semana Santa. ¿Y qué es la Semana Santa? La vindicación del individuo, señores. Yo lo he repetido en otras entrevistas acá. No debe usted soslayar la importancia de lo que usted está disfrutando. Nuestra civilización es la civilización en donde las personas tienen, la gente se llena la boca diciendo derechos humanos. Usted sabe la cantidad de sangre que ha costado eso. Usted sabe qué significa derechos humanos en Rusia o en China. Nada, absolutamente nada. Es lo que diga el partido, señores. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Vamos a hablar claro, porque hay una izquierda tarifada y sinvergüenza que anda tratando de vender a China como una potencia naciente. Mire, si China es un imperio naciente y lo llega a hacer, va a ser realmente en descrédito de toda la región que llegue a dominar, porque esa gente lo que va a imponer es una tiranía dura y fuerte, como la que se vive puertas adentro. Entonces, no venga la gente tampoco a romantizar un hecho que tiene lo que tú dijiste, a qué costo, cómo son esas jornadas laborales, cómo son los derechos laborales, qué pasa si una mujer queda embarazada, qué pasan todas esas cosas que en nuestros países tienen. Y ustedes dirán, bueno, pero es que en nuestro país, en tal parte, exacto, ya que usted pueda señalarlo y pueda denunciarlo, indica que el sistema tiene posibilidades. En estos países el individuo no existe, señores, existe la masa. Entonces ustedes le venden eso como primera medida. Tenemos también el ejemplo de Japón, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Japón después de la Segunda Guerra Mundial se volvió una potencia enorme. Y eso que tú dices, cuando dijiste exactamente las condiciones desiguales, ya Estados Unidos había denunciado a Japón en los años 80 exactamente de lo mismo. La administración Reagan le decía, y se hicieron una cantidad de leyes que ahora están vigentes todavía y que se usan de vez en cuando para esto de las condiciones desiguales. Japón llegó, señores, para que se den una idea, la gente se le olvida todo esto.
Cuando Japón no era lo que era en los 90, sino mucho antes, en los años 60, Japón llegó y agarró un pueblito y le quitó el nombre y lo llamó USA para poder decir Made in USA. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que lo que se trataba en ese momento es lo que tú estás diciendo, cómo empezó la gran industria japonesa, esos grandes emporios como Mitsubishi y todo eso. Señores, agarraban los radios norteamericanos, los desarmaban en piecitas, los copiaban y los volvían a ensamblar. Así empezó. Claro que es cierto, después vino el proceso llamado de calidad total y de mejoramientos continuos. Eso es cierto y es verdad. Y yo soy uno de los beneficiarios porque yo uso mi relojito, que lo tenía por aquí, no sé qué lo hice, el reloj Seiko, es un relojito de estos automáticos a muy bajo costo de excelente calidad. Ahora, Japón no nació con eso pegado de los árboles, la gran relojería en los años 50 y 60 era Suiza. Japón empezó entonces a masificar el proceso y lo hizo de una manera realmente extraordinaria. Y hoy en día China ha pasado por una cosa más o menos parecida, es decir, una industrialización. Al principio empezaron copiando las cosas y ahora por su mismo perfeccionamiento empiezan a perder. Para darles una muestra, hasta hace poco, ningún auto chino podía entrar en la Unión Europea porque no llenaba los estándares de calidad. Los ISO, los Industrial Standard, no había, no era posible. Eran unos carros que los podían vender en África y en América Latina, pero eso no llegaba a Europa porque la Unión Europea no le permitía eso. Que los van a mejorar, que van a hacer carros a futuro, no hay ninguna duda de ello. Ahora, la pregunta tuya sigue vigente. ¿A qué costo viene todo eso? Es muy importante tratar de entenderlo para no creer en mitos, porque la gente, a falta de un periodismo serio, ha empezado a recalar en mitos. Y no hay que tener mitos, sino historia. La historia nos ayuda mucho a comprender los procesos que ya se han dado de una manera similar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos esperar de China? Podemos esperar un país que tiene una capacidad productiva realmente gigantesca, pero que no tiene mercado interno y que tiene que vender sus cosas. ¿Y en qué moneda las vende? No las vende en yuanes, salvo a los corruptos de África y de América Latina, sino que tiene que venderlas en dólares. Es decir, ya por ahí está amarrado al sistema norteamericano. Entonces, aquí hay que entender las cosas en toda. China va a tener que negociar con los Estados Unidos. La política de Trump ha sido extraordinariamente agresiva. Sin embargo, si usted la mira bien, el estilo de Trump, y aquí se trae él seguramente algo de eso que él escribió en su libro, es eso de 3 pasos adelante y 2 pasos para atrás. Siempre es más o menos su sistema. Él avanza 3 pasos y la gente dice, bueno, pero entonces dice, bueno, entonces retrocedo 2, pero ya avanzó 1. Entonces, así va logrando imponer una serie de condiciones. La situación con China, con esos aranceles que tú acabas de enunciar y que la prensa ha publicado, probablemente van a tener que ceder porque China no va a poder sostener esa situación y va a haber que hablar. Y aquí no vienen esas posiciones como el otro día salía una vocero del Ministerio de Exteriores China, que puede ser cualquier cosa, y la señora decía, nosotros vamos a seguir adelante. Bueno, sí, señores, pero justamente en el arte de ceder muchas veces está la fuerza, y para eso están todos los libros históricos del Sun Tzu en adelante, que hay que tratar de conocer el terreno primero antes de lanzar esas declaraciones. Entonces, hay que hablar claramente, hay que tratar de negociar, y a los dos países les conviene que la cosa mejore. Sin embargo, los Estados Unidos, creo muy humildemente yo, tienen en estos momentos una capacidad que puede traducirse en crecimiento. Les voy a dar una muestra a pie de página, Neomar, a lo que estoy hablando. Me despierto hoy con una noticia que yo esperaba en cierto sentido. Varios de los grandes laboratorios empiezan ya a anunciar inversiones masivas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mercado farmacéutico, del cual se ha hablado poco, pero que es importantísimo puertas adentro, ha venido siendo manejado desde el Obamacare. Se le entregó a genéricos chinos y genéricos hindúes. Genéricos de dudosísima calidad. Aquí hablo con mucha responsabilidad del tema porque lo he googleado, lo he investigado, le he buscado eso. Hay laboratorios hindúes que tienen aquí demandas con la FDA, que es la Organización de la Salud Interna, ¿no? La Federal, no me acuerdo las siglas que representa, pero es la cuestión de la salud y los medicamentos, que tienen juicios por montones, por falta de calidad. Laboratorios hindúes que usted simplemente no sabe ni siquiera dónde están y que han entrado en algunos países latinoamericanos porque los... En Venezuela es patente, Ivo, en Venezuela es correcto. Y yo los vi entrar al doctor Reddy, una de esas laboratorios, etcétera, que han entrado, pero que son parte justamente de países que se han aislado del sistema, pero que el más grande mercado del mundo dice, bueno, señores, ustedes pueden entrar, pero ¿qué pasa? Porque no podemos conseguir aquí los grandes genéricos italianos, alemanes, franceses. Vamos a conseguir solamente los genéricos hindúes. Y eso es lo que le sucede a mucha gente interna. Usted va aquí al Walgreens, usted va aquí al CVS, que son esas cadenas de farmacia gigantescas, y usted lleva el récipe del doctor y cuando le dan una cosita anaranjada.
Y entonces usted no sabe, cuando usted googlea de dónde viene eso, ahí comienzan los sustos. Porque dice, ¿qué es lo que está? ¿Cómo es posible que el mercado más grande no va a tener la mejor medicina si son los que tienen más dinero en el mundo? No es coincidente, es decir, que un país como Venezuela o países latinoamericanos o africanos, en donde simplemente hay un grupúsculo allí aterrorizando al resto de la población, entonces prácticamente les dan bolsas clap, pero de medicina, para ponerlo en... Entonces, bueno, Así. eso es posible. Pero aquí lo que tiene que ver es mercado abierto. ¿Por qué dije todo esto? Porque ya vi esta mañana el anuncio ya en patente, vienen los laboratorios grandes, viene Roche, viene Novartis, viene Lilly, vienen esos grandes, anuncian entonces que van a colocarse y ellos seguramente van a esperar que les den la oportunidad, no que les den monopolio, sino que les dejen competir. Es decir, que usted pueda ir y si usted necesita un medicamento para su estómago, dice, bueno, mira, tenemos el genérico chino, tenemos el genérico hindú y tenemos el genérico de Novartis, voy a ver cuál te gusta. Entonces uno puede escoger, eso es libre mercado, pero eso no había. Entonces hay que decir, aquí el periodismo tiene que ser muy responsable y no ser tarifado, no agarrar plata de sectores que están simplemente interesados en manipular la verdad, sino tratar de ver una verdad estroboscópica, es decir, con todos sus matices. Ivo, yo creo que hay algo que no se puede soslayar tampoco y es el hecho de que la política de aranceles de Trump no pareciera tener visos solamente económicos. Esta es una tesis o una hipótesis, mejor dicho, que yo he sostenido en semanas anteriores y me permito un poco, pues, demostrarlo, ¿no? Me permito un poco tratar de argumentarlo. Y es que, por ejemplo, con el caso de la Unión Europea, es evidente todas las aprensiones que tiene Trump respecto de lo que ha significado pues, las políticas de la Comisión Europea, no solamente en el área económica, sino, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las famosas agendas de género, con lo que tiene que ver con la política verde o lo que significa esta política de supuesto respeto por el medio ambiente, con lo que tiene que ver, incluso me parece a mí, más importante aún, aunque esto toca lo económico también, el financiamiento de las distintas naciones a la OTAN y los reclamos permanentes de Trump de mayor involucramiento de estas naciones en algo que además les es inherente, que es porque están buscando tener su propio escudo, ¿no? O están buscando tener, pues, la salvaguarda frente a lo que significa la avanzada de Putin también, o la eventual avanzada de Putin sobre sus territorios. O sea, me parece a mí y bueno, y con China hay un tema cultural de fondo, o sea, con China dice, sí, estamos jugándonos el dinero en la mesa, como quien va al casino, sí, es verdad, pero también nos estamos jugando la prevalencia de una filosofía, de una ontología, de una visión del mundo, podríamos decirlo acá. Aquí la confrontación, si lo generalizamos mucho y lo ponemos muy a grandes rasgos, es Occidente versus esta forma de hacer las cosas que no es la occidental, o sea, yo creo que allí hay, me parece a mí, Ivo, no sé cómo lo ves tú, algo que transgrede la frontera de lo económico también y que creo termina siendo el arancel un arma arrojadiza para intentar darte tu lugar, como decían antes, de ese supuesto en el mundo, ¿no? Que es un poco un puesto perdido por los Estados Unidos en los últimos años y sobre todo en la última administración, donde hay una especie de retirada del mundo. Claro, eso, hay que ser justo. Esa retirada no fue solo en 4 años, pero que se acentuó y que además demostró esa retirada, pues en incluso la propia retirada del candidato demócrata en la elección, ¿no? En pleno debate, en ese dislate que cometió Biden al asistir a ese debate y presentarse de esa manera, ¿no? No sé cómo ves este punto de vista, Ivo. Bueno, tu pregunta me abordó la parte que no dije, que en la primera interrogante ya habías dejado, tú habías puesto China, habías puesto Europa y ahorita ampliaste Europa. Yo la había dejado por fuera y es muy importante recogerla. Es muy interesante ver esto. ¿Por qué? Porque eso que nosotros llamamos Europa, y tú lo dijiste al principio, los 27 países, de los cuales, pues por supuesto, uno puede empezar a dividir porque hay ahí, bueno, de todo con de todo. Usted tiene los países bálticos, tiene países del Mediterráneo, tienen países que no tienen entre ellos mucho que ver. Sin embargo, están atrapados ahí dentro de esa férula que se llama la Unión Europea, en donde hasta ahora Francia y Alemania llevaban la voz cantante, pero es una cosa que también puede variar. ¿Y cómo puede variar y por qué? Tú acabas de decir, y es muy importante, una cantidad de temas que hasta hace poco para mí eran los que yo creía que eran los temas cardinales de esa gente, de la señora von der Leyen. Yo pensaba que en la cabeza de la señora von der Leyen eso de la política de género era la cosa más importante. Luego la locura ambientalista. Y digo locura porque todos consideramos que el ambiente es muy importante. El problema es que esta gente lo había convertido en un gran negocio y nos decían que el planeta se estaba quemando.
De hecho, tenían una niñita sueca que la llevaban para todas partes y le decía a la gente, we are burning, nosotros nos estamos quemando. La niñita, pues, y sus padres, que tienen una intuición comercial rápida, cambiaron de tema, ahora está metida con la cuestión palestina, que debe ser un poco más profitable en términos comerciales. Se olvidó del ambiente, ya no nos estamos quemando. Y la señora von der Leyen, así como me hace recordar un poco a la guerrilla venezolana, cuando la derrotó completamente la democracia y los jefes del Partido Comunista dicen, ay, nos equivocamos. Bueno, señores, la señora von der Leyen simplemente lo que dijo aquí, bueno, señores, el ambiente sí parece, pero lo que viene es la guerra con Rusia, ese es el próximo negocio y hay que sacar 800.000 millones de euros para tratar de pagar eso. Entonces, de repente, de todos los titulares, el tema ambiental desapareció. Es como que nunca hubo. Yo lo reto a usted, a cualquier persona, busque por favor en las revistas, todo, ahora nada. El Economist sale hablando ahora maravillas del plástico, es decir, se produjo un giro copernicano frente a los ojos de nosotros, en donde todo lo que veníamos haciendo resulta que como que no era otra cosa. Entonces uno nota allí la absoluta descoordinación de esta dirigencia europea con las verdaderas necesidades europeas. ¿Y cuáles son las verdaderas necesidades europeas? Lo que se les venía diciendo desde hace tiempo. Señores, tienen que tener una política de defensa autónoma, no pueden depender de Estados Unidos. Esa llamada política Merkel, que tanto aplauso recogió en gente que no pensaba lo que estaba diciendo, no era otra cosa que venderle peroles a China, exportarle carros a China, energía barata de Rusia y no pagar gastos en defensa. Ah, no, bueno, entonces así cual. Entonces decía el ministro de Finanzas de aquella época, llamado Wolfgang Schäuble, ya fallecido en paz descanse, el sujeto decía, tenemos los numeritos en negro. Claro, no lo vas a tener en negro si le estás recostando uno de los gastos más importantes del Estado a otro Estado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Esa mentalidad de viveza y a la par un antiamericanismo nominal y estructural de la habladera. Entonces uno dice, bueno, señores, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces ahora que les están tratando de quitar la alfombra y decirle, bueno, señores, tienen que pagar, el que pone la fiesta tiene que poner la música también. Entonces ahora están ofendidos, ahora están agredidos. Sin embargo, yo quiero aquí recordar un pie de página que va importante. En Venezuela se hizo un libro, lo hizo, creo que lo hizo Piñango con Naím, me parece, en el 93, se llama Tigres de Papel y Minotauros. Y esto era las reflexiones de cuando se iba a hacer el famoso gran viraje de Carlos Andrés Pérez, lo que ellos pensaban que iban a hacer los tipos que cuando les pusiesen las medidas comerciales iban a reaccionar, ¿no? Y ¿cómo iba a ser eso? Entonces resultó, según el libro, y lo estoy resumiendo de una manera irresponsable, porque el libro es más complicado que lo que voy a decir, pero resultó que los que ellos esperaban que iban a ser los grandes resistentes, los Fede Cámara, ¿verdad? No, resulta que esa gente, cuando les pusieron las reglas claras, los tipos se adaptaron rapidito. Y resultó que los minotauros, es decir, los tipos que estaban encendidos dentro del laberinto y que se iban a enfrentar a todo, eran el ejército, como en efecto sucedió, y vino el golpe de Chávez Fría después, resultó la iglesia y los medios. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, no, ese análisis no estuvo tan desacertado. Si lo aplicamos a la situación europea, yo creo que los tigres de papel van a terminar siendo las grandes industrias europeas que se van a adaptar, la industria automotriz alemana, toda esa gente va a bailar rápido en lo que les cambien la música. Le venían poniendo paso doble y le pusieron un merengue. Esa gente se va a adaptar rápido. Los que no se van a adaptar tan rápido son los que han venido profitando del sistema. Ergo, una serie de burócratas y una serie de personas y de ONGs que han venido parasitando de un sistema que, repito, los tenía engordados, porque a escala, lo que nosotros vimos con USAID, donde ahora nadie fue, ¿verdad? Entonces, eso también existía en muchos países. Había unas paraestructuras que vivían completamente de desaprofitar esa cantidad de dinero. Y estamos hablando de dinero que llegaba facilito, señores. Aquí no hay que estar, a mí me da risa, como ese es otro escándalo que desapareció, sobre todo en Venezuela ya no existe, ¿no? Es decir, USAID y Odebrecht. Esas son las cosas que en todas partes eso es un escándalo. En Venezuela todo el mundo silba. Uno pregunta por USAID y la gente empieza a silbar. Y uno dice, ay, esa cantidad de sociólogos y periodistas que vivían de eso, ¿cómo están ahora? Pues están resentidos, señores. Algunos se han ido al extranjero y uno los ve por ahí haciendo diásporas de quejas y haciendo un poco de autoculpa y todo aquello. Pero eso, gente vivía de eso. En Europa también. Y mucha parte de la Unión Europea ha vivido de eso. Les repito, Estados Unidos financiaba la política de seguridad de muchos países que no pagaban su cuota OTAN. Y si la OTAN existe es porque alguien seguía pagando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, señores, ahora les está tocando eso. Otro tema muy desagradable para los europeos, muy, muy desagradable, es el tema de las armas atómicas. ¿Por qué? Porque las armas atómicas que existen en algunos países son las que tiene Estados Unidos puestas allí.
Ellos no tienen armas atómicas. Es decir, Francia sí tiene, Inglaterra sí tiene, pero entre todos tienen un parque risible que no llega ni al cero, sería como el 8% de lo que tiene Rusia. Entonces, de repente se dan cuenta que Putin y el gigante ruso vuelven a ser una amenaza, como lo han sido en la historia, para los europeos. Y resulta y acontece que no hay con qué. Y el problema está que una política de defensa, como lo sabe cualquier persona que se ha puesto a estudiar el tema, es factible de hacerse, pero toma tiempo y toma mucho dinero. Entonces aquí ya no vienen más las vivezas. Y los aranceles, para retomar tu variable independiente y tu gran discusión, es que sí, efectivamente, no son una medida solamente económica. Por eso los economistas que no se dan cuenta y nos vienen a dar una especie de relación de hechos, están simplemente equivocados. Nos ponen una formulita y dicen, bueno, esto es... No, señor, aquí hay un problema de replanteamiento de las reglas de juego y de replanteamiento de las reglas de poder entre los países que se están, de nuevo, entonces se le está diciendo a Europa, bueno, ve a ver con quién bailas, porque si nadie puede servirle a dos señores al mismo tiempo, eso lo dice la Biblia. O usted le sirve a uno, o usted le sirve al otro, usted le puede servir a los. Usted no puede estar bien con China y bien con los Estados Unidos ante esta nueva polarización o nueva guerra fría que se está gestando. Entonces, vemos a la señora von der Leyen de una manera bastante irresponsable decir cada día declaraciones distintas entre los disparates que ha dicho. Ha dicho que ellos están considerando alianzas con China. Yo no sé de qué se van a aliar con China si la civilización occidental es una y está clara, y Europa pertenece a Occidente. Ahora, si se ponen a alimentar al dragón chino, les va a pasar como lo que les pasó con Putin. Nadie olvide que la fuerza actual de Vladimir Putin no nació de la nada, nació de la economía alemana. ¿Por qué? Porque Alemania hizo varias medidas que lo fortalecieron de una forma desmedida. Les digo tres. La primera, un canciller alemán, en el momento en que perdió la elección, se despidió de todo el mundo y se fue a trabajar a Gazprom. El canciller de Alemania, es el presidente de Alemania, por decir, el presidente es otra figura, el hombre de mayor autoridad, salió de ahí y se fue a trabajar a Gazprom. La persona que lo sucede, que ese fue Gerhard Schröder, la persona que lo sucede, que es Angela Merkel, apenas comienza su mandato, pocos años después dice, señores, vamos a eliminar las plantas nucleares de este país. Entonces, bueno, era más o menos el 23% de la plantilla lo que producían las plantas nucleares. Había 19 reactores en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Pero es muy sencillo. La energía, como todo el mundo sabe, pues si usted deja de consumirla de esta fuente, tiene que pasar a otra fuente. No hay manera de eso, no es gracia divina, en otras palabras. Si usted entonces, ¿qué hizo Alemania? Bueno, se fue hacia el gas y se fue hacia el carbón. Entonces, dos desastres, porque entonces quedaba la esquizofrenia de que tenemos que ser limpios, pero producimos carbón. Entonces, la energía de carbón es la más sucia que hay en términos de CO2. Y empezaron a comprar más y más y más gas ruso. Entonces pasaron del 18% del consumo de gas al 55%. Ese dineral le entró a Putin en menos de 2 décadas. Entonces ese señor pasó a tener un poderío económico del cual ahora estamos viviendo las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Europa tiene que ver muy bien qué es lo que quiere. Todavía estamos viviendo los rescoldos, las esquirlas de ese mundo Merkel, que son la señora von der Leyen, que fue ministra de Angela Merkel, para que lo recuerden. Está el señor Macron, que pertenece a esa alianza que se formó con Angela. Estos son ya sujetos antediluvianos en términos políticos. Son sujetos que ya deben dejar paso a una nueva agenda, porque la Europa que viene tiene que replantearse las relaciones hemisféricas. Y no es simplemente con la vieja soberbia europea, sino con el realismo de la situación que les toca enfrentar. Tienen una Rusia aliada con China, que tienen unos vínculos y que están fortaleciendo vínculos en donde veremos una Asia autárquica, se ha dicho en estos programas. Y Europa tiene que saber que la fuerza de Occidente es para el oeste, no para el este. Pero ahí tenemos entonces nuevamente que ver con esa clase política. Insisto, sí tienes razón, los aranceles son mucho más que una medida económica, son una medida que altera las relaciones de poder en el mundo vía relaciones comerciales. Ivo, extraordinario resumen. Ahora, si partimos de esa misma premisa de que los aranceles no se quedan solo en lo económico y de que hay un planteamiento que está impactando en prácticamente todo el mundo, la gran pregunta que hacen incluso los medios tremendistas, y yo me voy a permitir la licencia de traer la pregunta tremendista a esta conversación, es: ¿podrá incluso llevar esta política de aranceles y la guerra abierta en el campo arancelario de momento, porque hemos hablado acá también de que esto va a tener probablemente su tira y encoge, su negociación entre China y Estados Unidos,
llegar al campo bélico, llegar a una confrontación directa. O sea, hay gente que está diciendo, bueno, esto va a terminar en la Tercera Guerra Mundial, lo dicen los medios de manera irresponsable además. ¿Tú ves de que esto pueda escalar a un nivel en el que se pueda llegar a una confrontación de carácter militar? Creo que no. Voy a tratar de decirles por qué me parece que no y además que este no además es temporal, es decir, no quiero decir que no vaya a suceder. De hecho, China ya ha amenazado al mundo con que ellos van a tomar Taiwán en el año 2027, eso lo han dicho ellos, no lo digo Xi Jinping, creo, o alguien de su administración. ¿Por qué creo que no es el planteamiento? La situación de los aranceles es una situación, repito, que tiene que ver con el replanteamiento estructural que venía defectuoso y que alguien tenía que enfrentar. No puede ser que China se lleve tantos beneficios y su mercado se ha cerrado. Lo propio se puede decir de India. Ellos están aplicando la vieja fórmula del desarrollismo soviético. Es decir, nosotros nos cerramos, en este caso China sí comercia hacia afuera, vende hacia afuera, pero para meter usted una cosita allá adentro no puede. Repito, cosas que para todo el mundo son transparencia, el Instagram, esas compañías que todos tenemos, el Netflix, esas cosas, eso no existe en China. China tiene su equivalente de ellos. Ahora, ellos sí pueden meter TikTok, ellos sí pueden meter otra cosa. Ese desequilibrio es importantísimo y eso es parte de lo que se está en estos momentos racionalizando. Que China pertenezca como país en desarrollo a la OMC, dicen no, tiene que cambiar su estatus. Usted tiene que dejar, no puedes tener los mismos beneficios Paraguay o Venezuela que China. Eso no es posible, estamos hablando de un gigante exportador enorme. También tiene problemas internos muy grandes. Repito, lo que estamos viendo con esas cuentas que nos muestran, mira Shanghái de noche. Mira, sí, no me muestre Shanghái, no me muestre las costas, muéstrame la China interna, muéstrame los uigures, a ver cómo está viviendo esa gente. Porque yo no saco la medida de un país por cómo viven los que tienen más acceso al dinero, sino cómo viven los que tienen menos. Eso es lo que me va a dar a mí realmente el cero de ese país. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo está pasando? ¿Por qué China no publica, por ejemplo, que es el país que más gente mata por pena de muerte? ¿Por qué no se publican esos números? En estos momentos salió hasta hace poco varias de esas organizaciones que están publicando esas cifras. Entonces sale Irán volando, sale Arabia Saudita volando y China que se lo lleva a los dos en los cachos no sale nada. Entonces, repito, no quiero mitos, quiero realidades. Puede venir una guerra. En estos momentos, responsablemente hablando, yo creo que nadie tiene una paridad bélica con los Estados Unidos, que además tiene muchísimos problemas y eso no se puede discutir. China es una potencia comercial, no creo que sea una potencia bélica al nivel de los Estados Unidos. Y no veo por qué una situación comercial que puede dirimirse, que puede hablarse para beneficio común de todos, pueda entonces desencadenar un conflicto. Es mi experiencia muy humilde y esto es en lo personal. Yo creo que toda esa gente que habla de guerra son así como al estilo Chávez Frías, es decir, habladores de pistolada. Eso de las batallas y tal. Ese sujeto cuando escuchó unas balas que tiró aquel conato de golpe en el 92 salió corriendo. Entonces, el que ha visto una guerra y sabe lo que es una guerra, no habla de ese tema y no lo tiene como una posibilidad. Porque la guerra es el aspecto más terrible del ser humano. La guerra es un fenómeno complejo, es decir, una suma de fenómenos simples que de luego se vuelven inmanejables. Todo el mundo sabe cómo comienzan, nadie sabe cómo terminan, y es una cosa realmente espantosa lo que sucede en la guerra. La humanidad, si de algo tiene que avergonzarse como especie, son las guerras, porque ahí sale una cosa que es peor que los diablitos de todas las religiones, es decir, ahí salen realmente máscaras de nuestras personalidades que nosotros no queremos mostrar ni ver. Entonces, yo creo que todo puede arreglarse y que se trata mucho en casos de soberbia. Y bueno, y hay gente que ha ganado un dineral, pues entonces hay gente, claro, que hay gente como algunos periodistas venezolanos, pues, que creían que las becas de USA eran su derecho. Así de sencillo, pues. Eso es mi derecho. Y aquí en Venezuela es un excelente ejemplo, porque Venezuela ha tenido siempre esas especies de estructuras. Hay una clase política, por ejemplo, en el interinato, que usted le dice, mire, usted se agarró esa plata. No, no, eso no me lo agarré yo. Y tienen esa cara como una tabla, ¿no? Parece como fórmica y no se pega nada. Y esos tipos te dicen, y ellos están convencidos, quizás algunos sean mitómanos y se lo crean ellos mismos. Ahora, la realidad está allí para mostrarnos. Muchos países se han beneficiado de la política norteamericana. Les encanta hablar mal de Estados Unidos. Ese es el deporte de mucha gente, pero ¿cómo se benefician entonces por detrás? ¿Y cómo les encanta además los Estados Unidos? Y allí meto no solamente a la izquierda, sino una cantidad de sujetos impresentables que se la pasan hablando pistoladas del imperialismo y no sé qué, pero ¿cómo se mueren por venir entonces a los Estados Unidos a desfilar con sus bolsas de compras por acá? Eso es una cosa que tiene que verse. Muchos países han profitado. China ha profitado de eso. Y Estados Unidos, a mi modesto juicio, la ha dejado avanzar porque no ha tenido una contrapolítica. Por eso han avanzado como han avanzado en Latinoamérica, por eso han avanzado como han avanzado en África y tienen una cantidad de mercados cautivos allí.
de diversas formas. Ahora, eso tiene que cambiar, eso es una cosa que repito, es justo y necesario que empiece a modificarse, y sobre todo en el caso latinoamericano, que los países latinoamericanos empiecen a entender que tenemos que estar en el siglo XXI, porque todavía seguimos dando vuelta en el siglo XX. Ivo, la pregunta final que no la podía dejar para otra ocasión y que tiene además que ver con tu presencia en los Estados Unidos, va sobre ya no las políticas puertas afuera del presidente Trump, sino lo que se está haciendo en casa y lo que implica fundamentalmente también desde el punto de vista, fíjate, de los recortes, pero que no tiene solamente una mirada económica, sino que hay una mirada también de una transformación. Me gustó el término que utilizaste, una contrarrevolución cultural que se está haciendo en los Estados Unidos. Tiene que ver con pues recortes de subvenciones, de financiamiento a determinadas políticas que se hacían en el pasado y que se ve que no tenían impacto alguno en lo que era el American Way of Life o lo que era la tradición de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que en estos días leía la noticia de Harvard, quizá una de las universidades, bueno, en la Ivy League, yo no sé si es la más importante, pero Harvard es para, por lo menos, el mundo exterior, lo que significa la gente que no vive en los Estados Unidos, quizá la universidad que uno ve como la universidad de más prestigio, la universidad más elitesca de los Estados Unidos, quizá haya alguna mejor, ya tú me corregirás, pero Harvard está teniendo una confrontación que incluso va a alcanzar el plano legal, entiendo yo, en los Estados Unidos, porque han demandado al presidente Trump en virtud de que él, pues le retiró en principio un financiamiento, una subvención de más o menos 1.900 millones de dólares, luego le retiró otra por 2.200 millones de dólares, y que dice, bueno, pero es que ustedes tienen unas políticas allí, han creado una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con los Estados Unidos, que tienen que ver con pues una, no sé, una política de nicho que ustedes han agarrado con unos temas en los que se han empecinado y que la administración federal no va a perder dinero en eso. ¿Cómo están dándose estos cambios en virtud también de todo lo que hemos visto con el Dodge, por ejemplo, el departamento de Musk, que en estos días ha estado un poco más callado, ¿no? Pero que fue muy estridente en las primeras de cambio, en las primeras semanas, respecto de los recortes en distintos organismos y entes federales, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo, Ivo? Bueno, para empezar, me permito hacer una especie de digresión breve con la palabra subvención. La palabra subvención en términos económicos es muy interesante porque es un estímulo. Todo comienza cuando se detecta una necesidad o algo que queremos fomentar. Entonces dice, chicos, vamos a hacer una cosa para que la gente haga esto mejor, o vamos a darles un dinero público para que ustedes hagan esto. Entonces universidades privadas, como la Universidad de Harvard, entonces empiezan a manejar estas cosas, ¿no? Empiezan seguramente para fondos de investigación, etcétera, etcétera. El problema es que las subvenciones con el tiempo se vuelven como transparencia, como cosas normales, que no lo son, que son simplemente dineros públicos que se le dan a una institución para que haga algo. Yo creo que lo que está hablándose ahorita, más que retirar los fondos, es condicionarlos. La administración Trump, nuevamente con esa forma escandalosa de hacer las cosas, se enfrenta a un tema que ya viene con cola. Si se recuerda, varias de las presidentes estuvieron incluso imputadas ante el Senado bajo investigación, tuvieron que renunciar o las renunciaron. Incluso recuerdo una señora negrita que la renunciaron porque no se quería ir. Porque tenían problemas con la situación de las protestas de Hamas y de Palestina y el arrinconamiento a estudiantes judíos, entre otras cosas. Además de ello, y esto puedo dar fe yo porque estoy cerca de varias universidades y las conozco, la agenda liberal que llaman aquí, que no es otra cosa que una agenda de una izquierda medianamente irresponsable, sí se ha tomado las agencias sociales. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen al estilo como lo hace la izquierda. La izquierda tiene una cosa, que cuando la izquierda toma una colina, nadie más va a subir esa colina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay universidades en donde hay estudios ya que se han hecho, Harvard entre ellas, en donde las agendas de izquierda en las ciencias sociales son importantes y donde no existen estudiantes que se identifiquen como conservadores, mucho menos académicos. Ahí no van, usted no va a encontrar allí, eso sí sería una rara avis. Entonces empiezan a dar, esos estudios están siendo en este momento contestados por la opinión pública. Lo que no tiene la administración Trump, y lo hace bastante mal, es una política de medios que permita confrontar hechos con hechos. Porque, repito, el tema de las universidades me toca en lo personal de diversas maneras. Jamás en toda mi vida vi yo un país en donde los libros fuesen tan extraordinariamente costosos, en donde se le cobre impuestos mucho más altos a los libros que a la ropa, por ejemplo.
Eso es una cosa terrible e increíble. En Estados Unidos, y no estoy hablando de libros de texto, usted busca cualquier libro académico y la cosa puede costar $200, $180. Viniendo como vengo de Europa, eso para mí es absurdo, no tiene ningún sentido. Sin embargo, las universidades, repito, han vivido ese mundo. La Universidad de Harvard, para que ustedes se den una idea, tiene un pote, un trust, un fondo, que es casi superior a todas las economías de Centroamérica. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando también de opíparos y grandes negocios. Y es verdad que esas universidades promueven enormes cantidades de investigación. Pero yo creo que todo puede hacerse de una manera bastante transparente. Porque sí es cierto también que las universidades están haciendo aquí un fenómeno que es conocido, que es que cobran carísimo a los estudiantes, manejan otros fondos públicos. Entonces, bueno, que yo sepa, ese negocio hasta ahora lo hacían bien, eran los jesuitas, que son los maestros de eso, ¿no? De estar quedando bien con todo el mundo y agarrar plata de todas partes. Pero realmente la situación es complicada, señores. Y hay que aclararla. Si la administración Trump lo está haciendo de la mejor manera, eso no lo puedo decir porque me falta data. Lo que sí puedo decir es que lo de las universidades en Estados Unidos venía clamando ya por sinceración, porque yo visito regularmente la Universidad de Princeton, que queda aquí cerca, y yo veía las manifestaciones de estos estudiantes que tomaban un sector de la universidad como una carpa, pero durante meses, señores. Bueno, eso no es ninguna protesta, es una sinvergüenzura. Entonces aquí estamos viendo ya otras cosas y además vemos una cantidad de académicos, para mí algunos son incluso pseudo académicos, pues se presentan con la pátina de una universidad a decir disparates en los medios de comunicación y uno se está dando cuenta que fenómenos como los del Medio Oriente aparecen muy desdibujados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es eso correcto? ¿Por qué lo llamé yo contrarrevolución? Porque mucha parte de esa élite universitaria fue la que comulgó con la candidatura entre gallos y medianoche de Kamala Harris, una persona absolutamente gris, que nadie sabía quién iba a gobernar si ella ganaba, como nadie sabía quién gobernó durante Biden. Entonces, esa fue la élite universitaria. Entonces, Estados Unidos ahorita, y por eso lo llamo contrarrevolución, está teniendo un cisma que no se está viendo fuera del país, pero que dentro está creciendo, entre lo que se llama el blue collar worker o el americano de trabajo y las élites de cierta parte, de las élites de las costas, pudiéramos decirlo de alguna manera. Entonces, esa fisura está creciendo en Estados Unidos y sobre todo estos sujetos se sienten como empoderados y dueños de la verdad y entonces no discuten ni siquiera porque les parece absolutamente evidente que ellos son los que tienen que tener una política ductora y tutelar sobre mucha gente. Esto es complicado lo que estoy diciendo y tienen también, repito, las cámaras de radio como NPR. Entonces uno escucha gente embarazada. Señores, no hay gente embarazada, me disculpan. No existen ellos, they, them y esa cantidad de pronombres absurdos que inventó una izquierda trasnochada. Aquí lo que tenemos es un idioma y el idioma es un juego común. El idioma no le... Usted puede decir, puerta adentro, usted puede decir a su papá, a su mamá, a su esposo o a su esposa, tú me puedes llamar a mí tal cosa. Eso está muy bien. Ahora no puede usted obligar a los demás que lo llamen así. Yo no puedo obligar a ustedes que me digan su Alteza Real. Esos son mis pronombres. Esos son mis pronombres, yo lo siento, yo me siento príncipe en este momento. No, señor, eso es una delusión que usted tiene en su cabeza. Entonces, usted no puede obligar al mundo a eso. Hubo una izquierda, repito, que aterrorizaba desde las universidades con las ciencias sociales y supuestos estudios y supuestos pensadores. Entonces venían y decían, no, los géneros son fluidos. El disparate ha llegado al nivel tal en que la Corte Suprema del Reino Unido, por unanimidad, dijo, señores, las mujeres son las mujeres. ¿Okay? Eso viene determinado por la biología. Es más o menos como decirle, señores, el agua caliente quema. Si no, métale la mano a la olla para que se... Entonces, ¿qué quiero decir con esto para cerrar el tema y englobarlo? Por eso dije las dos vertientes que te ponía. El redibujamiento de aquella agenda de la globalización que ahora está cambiando en favor de nuevas leyes que están tratando de homogeneizar un producto para una nueva guerra fría y la contrarrevolución cultural que está llevando a cabo la administración Trump. No sé con qué éxito y no sé si lo están haciendo muy bien. A mi juicio le falta política mediática, le falta periodistas con kilometraje muy experimentados para que puedan enfrentar y sacar a sus voceros y poner a explicar la cosa. Fíjense la diferencia tan grande que hizo cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió a explicar los aranceles. Eso calmó mucho a la gente, porque Bessent llegó con un lenguaje bastante sencillo y le dijo a la gente, mire, lo que estamos haciendo es esto, esto y esto, y lo que nosotros esperamos es esto. Y esto es lo que va a suceder. Entonces, habló y la gente se calmó. Lo propio tiene que hacerse con esto, porque lo que vemos ahorita es que la Universidad de Harvard, un montón de señoras con unos carteles dicen, no nos vamos a arrodillar. Eso nos recuerda a nosotros, pues, por supuesto, esa retórica de izquierda. Aquí nadie está pidiendo que nadie se arrodille. Aquí lo que se está pidiendo, señores, es una agenda clara de qué es lo que va a hacer. Y ellos lo que tienen es que ponerla. Y nosotros como público analizaremos
¿Cuánto debe ser? Yo soy el primero que quiere que las universidades les vaya bien. Yo quiero que las universidades sigan siendo ese poder que han sido para producir conocimiento, pero no para producir ideología. Son universidades, es decir, una muestra aleatoria del universo. No son simplemente cuadros de formación de la izquierda o del marxismo o el postestructuralismo francés y venir a estudiar Foucault y a creer que eso es la verdad de la vida. No, señores. Es simplemente una muestra de todo. Se va a estudiar a Foucault con mucho gusto, pero usted también tiene que estudiar otra cantidad de pensadores que nos han conformado en el mundo y que nos ayudan a entender la realidad. Don Ivo, ha sido nuevamente un viaje apasionante por todos estos temas que transversalmente hemos tocado el día de hoy. No me queda más que agradecerte por tu tiempo, como siempre, por el respeto, además, por lo que hago y por la consideración que tienes hacia mí. Bueno, Ivo, te mando un enorme abrazo y te agradezco por este rato que sé que ha sido de absoluto provecho para nuestra audiencia y que va a generar una cantidad de comentarios importantes que nos servirán de insumo para futuras discusiones también. Ivo. Gracias. En ese sentido, dos cositas claras. Primero, pedirte que te mantengas en lo que estás haciendo, que es muy importante porque el periodismo tiene que renacer, sobre todo en Venezuela. No puede ser simplemente unos lectores de noticias, el periodismo analítico, con estudio, con confrontación con la realidad es muy importante y hay que mantenerlo. Y si bien esa pelota ha pasado a una cantidad de personas que están haciendo este tipo de programas, estas personas tienen que mantener ese nivel y esa seriedad. Y lo segundo, a quien le interese lo de lo que les digo, recuerden, mi canal se llama Ivo Caracas, estoy en YouTube, estoy también en la agenda de Twitter o X, como lo quiera decir, y ahí estoy con muchísimo gusto dispuesto a contestar en la medida de lo posible lo que usted quiera escuchar y lo que podamos hablar, ¿ok? Adicionalmente, como siempre digo también, Ivo, amén del análisis político, ha convertido en un fuerte de su producción el análisis de distintas obras escritas y tiene un canal, ese es otro canal, el canal de Bibliópolis, donde analiza distintos títulos a profundidad y pues con el conocimiento que ustedes ya ven que posee sobre distintas materias. Es Ivo Hernández, el profesor Ivo Hernández, en este caso desde los Estados Unidos de América. Su cuenta en X, @Ivo Caracas, ya lo ha dicho. Les recomiendo ampliamente seguirlo allí. Es una fuente inagotable de recursos para el conocimiento. En el caso, por lo menos mío personal, así lo es. Nosotros, amigos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que es importante que se suscriban a este canal, que dejen un like y un comentario, porque para nosotros es verdaderamente importante y edificante porque nos ayuda a futuras discusiones, como ya les he dicho también. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad.